Está comprobado científicamente que comer carne causa cáncer. Bueno, yo leí un estudio científico en Facebook que decía que ser vegetariano causa cáncer. Pues yo la verdad quería volverme vegetariano, pero luego me enteré que eso te hace ¿Engordar? HS Hogar Sustentable, un laboratorio viviente, tiene el gusto de presentarles la flora intestinal, mitos y verdades sobre la alimentación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de comentarios carentes de sentido que lo único que hacen es desinformar? Y no digo que sean carentes de sentido porque no sean ciertos, sino porque son superficiales, porque son comentarios tendenciosos y sobre todo porque están basados en mitos. Esto de hecho es propiciado en gran medida porque hoy en día como sociedad vivimos en la inmediatez, en el cortoplacismo. Hoy en día estamos bombardeados con tanta información que no somos capaces de filtrar, no somos capaces de analizar y de sintetizar la información que estamos recibiendo. Es este mismo estilo de vida autodestructivo el que nos lleva a tomar decisiones no por convicción, sino más bien por conveniencia. Hacemos las cosas por moda, porque es más sencillo que alguien más, diferente a nosotros, tome las decisiones. Aceptamos lo que el médico, lo que el nutriólogo, lo que cualquier especialista dice sin cuestionar, porque es más fácil ceder nuestro poder que ser nosotros quienes tengan las riendas de nuestra propia salud. Afortunadamente cada vez más personas se están empoderando y están haciéndose más responsables de sus decisiones y de cómo éstas impactan en su salud. Primero en ellos y después en su familia y también en todo su entorno. La intención que tenemos con este video es compartir mucho del conocimiento que hemos adquirido sobre lo que representa una buena nutrición, partiendo de lo fundamental que es entender la vital importancia de cuidar y procurar nuestra flora intestinal y el rol que juegan los cientos de millones de microorganismos que habitan dentro de nuestro cuerpo. Bueno, la flora intestinal es el conjunto de microorganismos que viven dentro de nuestro tracto intestinal. Nosotros vivimos en simbiosis con ellos. Ellos son benéficos para nosotros y de hecho son indispensables. Nosotros necesitamos de ellos para poder vivir, para poder funcionar. Aproximadamente se calcula que hay en una persona sana, en un adulto sano, hay cerca de 39 millones de bacterias, que es lo que forma la flora intestinal, y eso equivale en peso de 1.5 a 2 kilogramos. Eso a mí me hace reflexionar que somos universos dentro de universos. Vivimos en un universo fractal. ¿A qué me refiero con esto? A que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. La flora intestinal dentro del cuerpo consta de 3 diferentes tipos de bacterias. Las primeras son las benéficas, que trabajan en simbiosis con nuestras células, con nuestro cuerpo, y dentro de ellas hay, por ejemplo, bifidobacterias, lactobacterias y algunas cepas benéficas o fisiológicas de Escherichia coli. También hay enterococos, entre muchísimos otros tipos de bacterias. También se encuentran las que se les llaman oportunistas. Las oportunistas son, por ejemplo, estafilococos, bacteroides, estreptococos, clostridios y hongos como la Candida albicans. Este tipo de bacterias habitan de forma normal en el intestino de una persona completamente sana, siempre que estén controladas por la fauna benéfica.
Y por último se encuentran las que se llaman bacterias transitorias. Estas son aquellas que no se alojan en el intestino, que simplemente entran y salen del cuerpo, pero que pueden tener efectos nocivos o benéficos. Tal es el caso del Bacillus subtilis, que es un tipo de bacteria transitoria, y son ampliamente usadas en la agricultura orgánica, y también son usadas para el tratamiento de algunas enfermedades en el cuerpo humano. Esto que les estoy comentando de la agricultura orgánica es algo que a mí como agricultor, porque también soy agricultor, se me hace fascinante, porque me he dado cuenta de que somos un reflejo del suelo. Si aprendemos a observar y a contemplar los procesos bioquímicos, metafísicos y energéticos que ocurren en el suelo, vamos a poder entender qué es lo que ocurre con nosotros mismos. Nosotros no podemos vivir sin esta microbiología, no podemos tener una vida de calidad sin una flora intestinal sana. La flora intestinal cubre y cumple funciones como la digestión, como la asimilación y síntesis de nutrientes y de vitaminas. Son parte fundamental del sistema inmunológico y también nos ayudan para eliminar toxinas del cuerpo. Incluso la fauna oportunista, los llamados patógenos, cumplen con funciones importantes siempre y cuando su población esté controlada por la fauna autóctona, la fauna benéfica. Si la integridad de nuestra flora intestinal se ve comprometida, esto ocasiona que seamos vulnerables a la fauna oportunista y a patógenos tanto de nuestro cuerpo como del exterior. De hecho, la mayoría de las enfermedades que padecemos, que el ser humano padece, están relacionadas con una reducción en la población de la microbiología de los microorganismos benéficos en el intestino. Esto es algo que también se le conoce como disbiosis intestinal. De esta disbiosis intestinal surgen muchas enfermedades o al menos están relacionadas, algunas directa, otras indirectamente, con enfermedades como esquizofrenia, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, padecimientos cardiovasculares, autismo, anemia, obesidad. También se presentan cuadros de alergia e intolerancia en algunos alimentos. Hay fatiga, depresión, agresividad, deficiencias cognitivas, incluso el trastorno de déficit de atención e hiperactividad diagnosticada a muchísimos niños es en gran parte causado por una disbiosis intestinal. Estos son algunos de los padecimientos que ocurren derivados de los desequilibrios de la flora intestinal. Es interesante darnos cuenta que cerca de la mitad de los procesos digestivos en nuestro cuerpo lo hacen los microorganismos. Así que cuando hay un caso de disbiosis intestinal, las personas incluso también sufren de desnutrición, porque no podemos asimilar los nutrientes de manera correcta. Bueno, existe toda una industria dedicada a la venta y a la distribución de multivitamínicos. Y lo cierto es que son muy poco efectivos, tanto en personas saludables como en personas enfermas. De hecho, existen muchos mitos en torno a los suplementos alimenticios. Por ejemplo, hay quienes dicen que las personas que adoptan una dieta vegana o una dieta vegetariana deben de tomar forzosamente suplementos de vitamina B12 para no tener deficiencias de esta.
Y la verdad es que es algo absurdo. Pero ¿por qué digo que es absurdo? Digo que es absurdo porque en el caso de personas con una flora intestinal sana, las cepas benignas o cepas fisiológicas de Escherichia coli, de E. coli, se encargan de sintetizar vitaminas como la vitamina B1, B2, B3, B6, B12, ácido pantoténico, ácido fólico y vitamina K. Y ojo, aquí estoy hablando de cepas benignas, de cepas fisiológicas o benignas de Escherichia coli. Esto lo aclaro porque mucha gente cuando oye hablar de Escherichia coli solemos satanizar a la Escherichia coli pensando que toda la Escherichia coli está relacionado con enfermedades, con muerte, con daños a nuestro cuerpo. Y la verdad es que son las cepas benéficas las que se encargan de controlar aquellas cepas dañinas o patógenas de Escherichia coli. Y bueno, como podrán darse cuenta, nuestro cuerpo y nuestra flora intestinal es algo maravilloso. Es como lo mencioné anteriormente, son universos dentro de universos. Volviendo a la parte de las cepas fisiológicas o cepas benignas de Escherichia coli, la forma en la que controlan a las cepas patógenas en el cuerpo es porque segregan un tipo de antibiótico llamado colicinas, y esto controla la población de patógenos. Aparte de ello, la Escherichia coli benéfica es capaz de digerir la lactosa. Entonces, cuando escuchamos de una persona que no tiene capacidad para digerir, que es intolerante a la lactosa, a mí lo que se me viene a la cabeza es una persona que tiene deficiencias de Escherichia coli benéfica en el cuerpo humano. Y bueno, continuando con el mito de los multivitamínicos, en una persona con disbiosis intestinal, en una persona con una flora intestinal dañada, hay un exceso de levaduras en el tracto intestinal. Entonces, lo que pasa es que cuando llegan carbohidratos, las levaduras fermentan estos carbohidratos y los convierten en alcoholes y en subproductos de los alcoholes, como por ejemplo el acetaldehído. Esto no ocurre en una persona con una flora intestinal sana. En una persona sana hay un proceso llamado glucólisis, en el cual los carbohidratos son transformados en agua, en energía y en ácido láctico. En una persona con disbiosis intestinal, ya mencionamos que se generan estos alcoholes, como por ejemplo el etanol, y también subproductos como el acetaldehído, que es de lo más delicado que hay. Son sustancias que tanto los alcoholes como el acetaldehído, que por su bajo peso molecular, estas sustancias traspasan sin problema la membrana, la pared intestinal, y causan estragos en el torrente sanguíneo. En el caso de la vitamina del acetaldehído, déjenme contarles algo muy interesante volviendo a la parte de la vitamina B12. Resulta que cuando una persona tiene acetaldehído en su torrente sanguíneo, no puede asimilar la vitamina B12 aun cuando la tenga en abundancia, porque el acetaldehído no permite ni que se asimile, no permite que sea asimilado la vitamina B12, y tampoco permite que cumplan su función algunas hormonas segregadas por la tiroides. Y bueno, este tipo de intoxicaciones alcohólicas producto de una disbiosis intestinal son frecuentemente encontradas o han sido frecuentemente encontradas en algunos estudios, en casos de niños y de adultos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, y creo que también en síndrome de Down. Así que realmente, pues por donde le vean, no es de gran ayuda estar tomando
suplementos de cualquier tipo, especialmente de cianocobalamina, alias vitamina B12. Así que si tienes una flora intestinal sana, simplemente no la necesitas. Y en el caso de que tengas una flora intestinal dañada, o sea, una disbiosis intestinal, pues el cuerpo simplemente no la va a poder asimilar. Y lo mismo pasa con todas las demás vitaminas, no solo con la vitamina B12. Dentro de un cuerpo sano, este puede sintetizar por sí solo todas las vitaminas y los ácidos orgánicos que este necesita para funcionar. Así que no hay necesidad de estar tomando vitaminas o suplementos vitamínicos de manera externa, a excepción de la vitamina C, que tampoco es recomendable tomarla en suplementos vitamínicos, porque no se asimila de la misma forma. De hecho, el cuerpo la reconoce como un objeto extraño y la ataca, ocasionando algo que se llama leucocitosis digestiva. Entonces, la mejor forma de tomar esa vitamina C es a través de alimentos como, por ejemplo, hojas verdes, cítricos, muchísimas frutas y verduras tienen vitamina C. Otro ejemplo de malas prácticas con el uso de suplementos alimenticios es tratar la anemia con suplementos de hierro, y esto se debe a la siguiente razón. La mayoría de las anemias son provocadas por exceso de patógenos, como por ejemplo Escherichia coli patógena. Ojo, estoy diciendo patógena, no de las fisiológicas o benignas. Entonces, por este exceso de patógenos como Escherichia coli o micobacterias que se alimentan de hierro, ocasionan deficiencias porque quitan todo el hierro de los alimentos que nosotros consumimos. Y el problema es que cuando nosotros administramos suplementos vitamínicos o suplementos de hierro, lo único que estamos haciendo es acelerar el desarrollo y el metabolismo de esta fauna oportunista. La mejor forma de que una persona con un desorden alimenticio, con una disbiosis intestinal, retorne a un estado de salud en su cuerpo es promoviendo el desarrollo de la fauna benéfica a través del consumo de lo que se llaman prebióticos y probióticos. Tal es el caso de por ejemplo, el chucrut, que es col fermentada, de cabaz, que es betabel fermentado, de la kombucha, que es té negro fermentado, y de ginger ale. El ginger ale es una bebida fermentada a base de jengibre. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del refresco Canada Dry. Pues el refresco Canada Dry es una imitación barata de lo que es un ginger ale. ¿Y por qué digo barata? No por el precio, sino porque no cumple su función, porque es una chatarra. De hecho, es contraproducente tomar cualquier tipo de bebida azucarada. El azúcar es uno de los peores venenos que podemos consumir y que es típico en la alimentación del ser humano civilizado, del ser humano occidentalizado. Y bueno, para mí el mejor de todos, desde mi punto de vista personal, mío, de mí y de nadie más, es el uso de microorganismos de montaña para consumo humano. Los microorganismos de montaña son fascinantes porque tienen cerca de 80 diferentes variedades de microorganismos benéficos. Ahora, en cuanto a los probióticos comerciales, en las tiendas de nutrición, como por ejemplo GNC, se venden cápsulas de probióticos, las cuales yo francamente no recomiendo, pues una, te las venden a un precio exagerado, a precio de oro, además de que no son fáciles de asimilar por el cuerpo debido a la capa entérica de la cápsula.
Esto es por dos razones. La primera, en personas que tienen una disbiosis intestinal, el pH del estómago tiene poca acidez, es bastante alcalino el pH, y eso no permite que se pueda digerir la cápsula entérica, entonces a veces como entran, salen. Y la otra razón es porque también en el estómago necesitamos que todas esas bacterias se llenen en la capa de la membrana estomacal. Y el problema es que cuando tienen esta capa entérica, estas no llegan al estómago, simplemente llegan directo a hacer efecto en el intestino. La mejor forma de obtener probióticos es la que ya les mencioné al principio, que es con vegetales crudos fermentados bueno, de preferencia que sean orgánicos, y bueno, también con microorganismos de montaña. De hecho, hablando de los microorganismos de montaña, estos han sido usados incluso para tratar con éxito cáncer de esófago, cáncer de estómago y cáncer de colon. En nuestro caso, o sea, en HS, nosotros consumimos al día 30 kilogramos. 30 kilogramos al día, 30 kilogramos, imagínense, 30 kilogramos. 30 gramos al día de microorganismos de montaña, cortesía de nuestro querido amigo Ray. Él tiene un canal de YouTube, al cual les recomiendo mucho, que se llama El Terregal de Ray. Ahí pueden encontrar muchísimos tips respecto a agricultura orgánica y muchísimas cosas más. Además de ello, nosotros consumimos fermentos como los que ya les mencioné previamente, el ginger ale, el chucrut y el cabaz. Todos ellos son hechos por nosotros mismos con alimentos orgánicos, algunos de los cuales incluso son hechos con hortalizas de nuestro propio huerto. Ahora, si quieren aprender a hacer los fermentos, yo les sugeriría que entren al canal de Yo Soy Fermentista, que es un canal muy bueno de YouTube donde es una chica que comparte excelentes recetas de fermentos probióticos. Y bueno, en general en YouTube pueden encontrar lo que sea. No solamente este canal, hay muchos canales de otras personas que de manera amorosa comparten mucho de su conocimiento que está puesto en pos de una mejor humanidad. Ahora, en cuanto a la reproducción de microorganismos de montaña para consumo humano, les voy a dejar un link en la descripción de este video, un video del maestro Jairo Restrepo, que es uno de los máximos referentes a nivel mundial sobre agricultura orgánica y regenerativa de suelos, y en este menciona cómo hacer los microorganismos de montaña, tanto para uso agrícola como para consumo humano. Existen muchísimos productos que pueden dañar, que pueden comprometer nuestra flora intestinal y por ende nuestra salud. Aunque yo ahorita me quiero enfocar en lo más dañino que puede haber al respecto, que son los antibióticos. Lo peor que una persona puede hacerle a su flora intestinal es ingerir antibióticos. Especialmente aquellos que son de amplio espectro. ¿A qué me refiero con amplio espectro? A que hay algunos antibióticos que no distinguen entre un tipo de microorganismo u otro. De hecho, la mayoría de ellos son de amplio espectro. No distinguen entre si este es una bacteria benigna o este es un patógeno, y simplemente arrasan con todo lo que se encuentra en su paso. Y bueno, lo terrible de estos antibióticos es que al arrasar con nuestra flora intestinal nos dejan completamente desprotegidos ante algunas cepas de patógenos que han desarrollado completa inmunidad ante la mayoría, si no es que todos los antibióticos que existen. Por ejemplo, muchos han oído de la cándida, del hongo Candida albicans. Este
es resistente a prácticamente cualquier antibiótico, a excepción de un fungicida, un antifúngico que se llama nistatina, que originalmente cuando un médico solía prescribir un antibiótico de amplio espectro, a su vez prescribían también la nistatina, y es una práctica que se ha ido perdiendo y no debería de ser así. No porque la prescripción de antibióticos sea una práctica que se deba de hacer, simplemente porque si tú vas a prescribir algo tan dañino como un antibiótico, al menos se debe de ir de la mano con algo que neutralice aquellos microorganismos patógenos a los que no afectan estos antibióticos. Entonces, volviendo a la parte de la Candida albicans, ¿qué pasa cuando se ve dañada la flora intestinal? Pues al no tener una fauna benéfica que controle la población de la cándida, esta se reproduce sin control y comienza a provocar úlceras en la membrana intestinal, permitiendo que se filtren al torrente sanguíneo alimentos y nutrientes que están a medio digerir, y esto ocasiona muchas veces intoxicaciones y alergias tan severas que incluso pueden causar la muerte. Punto número 1. Consumir alimentos probióticos y prebióticos junto o después de los alimentos. Es recomendable que no comamos los probióticos o prebióticos en ayunas, pues los jugos gástricos, que son muy agresivos, pueden reducir la cantidad de microorganismos que sobrevivan en el tracto digestivo. Cuando consumimos los probióticos junto con los alimentos, estos reducen la agresividad de los jugos gástricos, lo que permite que más microorganismos lleguen sanos y salvos a la flora intestinal. Segundo punto, el consumo de vegetales crudos. Aun cuando nosotros, como ya mencioné anteriormente, no dependemos de consumir vitaminas en otros alimentos, es importante, bueno, a excepción de la vitamina C, es importante complementar con alimentos ricos en vitaminas. Para ello es importante saber que la mayor fuente de vitaminas son las frutas y las verduras crudas. Esto se debe a que las vitaminas, al igual que algunas enzimas y microorganismos, benéficos, se degradan o mueren al calentar los alimentos arriba de 80 grados Celsius. Ya sea que ustedes consuman carne y productos de origen animal o no, sea cual sea su decisión, se recomienda que al menos más de la mitad de su dieta esté a base de vegetales crudos. Mientras menos cocinemos los alimentos, mejor será nuestra nutrición. Pues lo que pasa es que cuando nosotros cocinamos, no solamente estamos perdiendo microorganismos, enzimas y vitaminas, sino también que estamos produciendo toxinas. Afortunadamente nuestra flora intestinal, cuando está saludable, tiene la capacidad de procesar esas toxinas como por ejemplo aminas, que son el resultado son metabolitos de los aminoácidos, sustancias xenobióticas, o sea, xeno es extraño, biótico es vida, sustancias extrañas a la vida, indoles, aldoles, metales pesados, también péptidos como casomorfinas y lactomorfinas, y sustancias como la lactosa. Ahora, aun cuando la flora intestinal de una persona sana puede tolerar eso, es importante consumirlo con moderación, porque un exceso puede debilitar nuestra flora intestinal. Tercer punto, la masticación. Un factor fundamental para la correcta asimilación y absorción y digestión de los alimentos es la masticación. Es importante que
comamos lento, masticando muy bien cada bocado, procurando salivar por completo antes de tragar. Es importante también no mezclar alimentos cocidos con alimentos crudiveganos, pues los nutrientes de los alimentos crudiveganos no podrán ser bien aprovechados, pues van a tener una fermentación no deseada dentro del estómago. Cuarto punto, es muy importante evitar el consumo de alimentos procesados. Es importante que yo les comente que ningún producto alimenticio que encuentres en el supermercado te va a nutrir de forma adecuada. De hecho, muchos de ellos son causantes de las grandes enfermedades que padecen muchos humanos, tales como esclerosis múltiple, como diabetes, colitis, obesidad, esquizofrenia, estrés, cáncer. Y esto se debe a que dañan la flora intestinal, promoviendo el desarrollo de microorganismos dañinos como clostridios, como bacteroides, como estreptococos, como enterobacterias y como hongos, como cándida, que no solamente debilitan nuestro sistema inmunológico, sino que también generan neurotoxinas que afectan el funcionamiento y nuestra capacidad para trabajar con nuestras propias emociones. Para tener una dieta de gran calidad y evitar enfermedades, debemos evitar, como ya mencioné antes, a toda costa los alimentos procesados. Es importante consumir frutas y verduras orgánicas. La razón de esto es porque los alimentos que son cultivados con agrotóxicos, con agroquímicos y agrotóxicos, los cuales son encontrados muchos en el supermercado y también, pero en menor medida, en mercados locales, han sido rociados con sustancias dañinas, como por ejemplo glifosato. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que ha causado graves problemas en la gente y también en la ecología. También hay productos como, venenos fosforados y fungicidas que a la larga han causado graves problemas de salud, principalmente en las personas, en los agricultores y los campesinos que aplican estos venenos. Y esto no solamente afecta a los agricultores, sino también a todos nosotros, quien en un momento dado hemos consumido esos venenos presentes en las frutas y verduras cultivados de manera errónea. Además de que estos productos de una agricultura convencional usando agrotóxicos, agroquímicos, tienen menos variedad de minerales y de nutrientes, de minerales, y el agua en sus tejidos está totalmente desestructurada, ya que fueron alimentados con este tipo de sustancias, que los agroquímicos son sales solubles ionizadas que no permiten a la planta hacer un proceso conocido como proteosíntesis, el cual es necesario para la salud de la planta. Además de que colateralmente los agroquímicos lavan el suelo y lavan el suelo de microorganismos y minerales y generan otro tipo de sustancias químicas. O sea, hay un proceso de lixiviación. Así que se generan sustancias que son altamente contaminantes y que se integran a los mantos freáticos y después llegan a ríos y también llegan al mar y crean desequilibrios medioambientales. Siguiente punto: no consuman la soya. Por favor, no hay que consumir soya. No importa si esta es orgánica, no importa si esta es con agrotóxicos, si es marciana, no importa, de cualquier tipo de soya que sea, no hay que consumir la soya. Lo que pasa es que la soya y los derivados de la soya tienen un inhibidor de la enzima proteasa que no permite
desdoblar las proteínas de forma correcta en aminoácidos. Yo hace tiempo leí un dossier al respecto perdón, no un dossier, un artículo científico al respecto, y no estoy hablando de esos típicos artículos de Facebook de media cuartilla, no, estoy hablando de una señora publicación seria de científicos de renombre, científicos comprometidos con su trabajo y con el bien común, donde ellos comentaron, aparte de esta cuestión del supresor de la enzima proteasa, otro tipo de padecimientos que ocasiona el consumo de la soya. La verdad es que solamente estoy hablando del inhibidor de la proteasa porque es el único que me acuerdo de momento, pero hay muchísimos otros problemas que ocasiona. Realmente la única forma segura de consumir la soya es dejándola fermentar por un periodo de 18 a 24 meses en forma de lo que se le conoce como salsa de soya. Cabe aclarar que las salsas de soya comerciales no son realmente salsa de soya de verdad y pueden ser muy dañinas para la salud humana. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es moderar el consumo de pan y de productos lácteos no fermentados. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría del pan está hecho a base de trigo y de otros cereales que contienen una proteína llamada gluten, mientras que la leche tiene una proteína que se llama caseína. Después, cuando son digeridos por los jugos estomacales, la caseína se desdobla en unos péptidos llamados casomorfinas, mientras que la lactosa se desdobla en otro tipo de péptidos llamados lactomorfinas. Este tipo de péptidos son muy difíciles de asimilar, aunque bueno, realmente con una flora intestinal fuerte todo es posible. Siguiente punto importante: no consumas falsos probióticos comerciales tales como Yakult, como Soful o como marcas comerciales de yogur que mienten respecto a los efectos terapéuticos que estos tienen, porque tienen muchos menos microorganismos de los que presumen tener. Y la verdad es que nada que ver con un yogur natural. Dichos productos están endulzados con azúcar, el cual es muy dañino, aunque es dañino, no es tan dañino como otro tipo de productos que son endulcorantes cancerígenos con aspartame, como por ejemplo el Canderel, el NutraSweet y la Svetia. Y ojo, no estoy diciendo stevia, estoy diciendo Svetia. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas transnacionales comenzaron a sacar un producto, no sé quién lo produce, no me acuerdo el nombre de la empresa que lo produce, pero se llama Svetia, y es para engañar a la gente haciéndoles pensar que es stevia. La stevia es una planta con grandes propiedades medicinales que se usa para endulzar y que es muy buena, y nada que ver con este producto. Si no procuramos nuestra flora intestinal, no vamos a poder tener una calidad de vida, ni vamos a poder generar las vitaminas que necesitamos aun cuando nuestra alimentación sea muy buena. El consumo de probióticos y de prebióticos es y debe de ser una parte fundamental de la alimentación humana. Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos de grandes crisis, donde se manifiestan muchísima violencia, tanto física como mental. La incapacidad que tenemos para controlar nuestros impulsos destructivos, la incapacidad que tenemos para administrar nuestras emociones y para poder razonar con claridad,
están totalmente ligadas por la toxicidad que hay en lo que ingerimos en nuestros alimentos. Cada vez que una persona dice una cosa y hace otra, cada vez que vemos a alguien que está texteando, que está checando el WhatsApp mientras maneja, cada vez que vemos a alguien que está compartiendo una publicación de algo que solamente promueve la desinformación y la basura intelectual, cada vez que vemos una persona con un comportamiento enfermizo, con un comportamiento agresivo y carente de toda lógica, créanme que en gran medida eso tiene que ver con su alimentación y con el estado de su flora intestinal. Comer en gran cantidad no es sinónimo de estar bien nutrido. Hay una frase que yo tengo que dice: aquel que no se alimenta bien, no piensa bien. Porque cuando no pensamos bien, nos volvemos un peligro para nosotros y para quienes nos rodean. Un intestino enfermo se traduce en una mente enferma. De hecho, si los seres humanos, si nosotros como humanidad empezáramos, o en el momento en el que empecemos a alimentarnos mejor, no solamente vamos a solucionar grandes problemas en materia de salud, también vamos a ver una reducción en los índices de criminalidad, vamos a ver mayor empatía con nuestros semejantes y con la madre tierra. Vamos a ver una humanidad con una conciencia más despierta y empoderada para hacerle frente y para solucionar los problemas medioambientales, económicos y sociales que nos aquejan. Una buena alimentación es la base de la nutrición. Y la nutrición es el pilar, es el soporte para el camino de elevación, de conciencia y para el despertar espiritual de toda nuestra hermana humanidad.